Hey, bienvenidos a un nuevo vídeo dentro del universo de Hielo y Fuego, sobre la historia de Veigar y Caraxes, los dos dragones más impresionantes durante la danza la Guerra Civil Targaryen, con permiso claro de Vermithor, el increíble dragón del viejo rey Jaehaerys I el Conciliador, Veigar, una leyenda viviente desde los tiempos de la conquista de Aegon, la antigua dragona de Visenya curtida en 100 batallas, la cual llegaba en plenitud de condiciones a la danza de los dragones. Caraxes, el guiberno sanguíneo, un temible dragón manejado por un jinete todavía más temible, Daemon Targaryen. De los 5 dragones que habían salido volando de Valyria con Aenar Targaryen el exiliado, solo uno había sobrevivido hasta la época de Aegon, la gran bestia conocida como Valerion, el terror negro. Los otros 2 dragones que quedaban, Veigar y Meraxes, eran más jóvenes, puesto que habían salido del huevo ya con los Targaryen instalados en Rocadragón. Los dragones de Aegon tenían nombres de dioses de la antigua Valyria. El dragón de Visenya se llamaba Veigar, Rhaenys tenía a Meraxes y Aegon cabalgaba a lomos de Valerion. Se decía que el aliento de Veigar era tan ardiente que podía derretir la armadura de un caballero y cocinar al hombre que la llevaba, que Meraxes devoraba caballos enteros, y en cuanto a Valerion, su fuego era tan negro como sus escamas y sus alas tan inmensas que su sombra cubría ciudades enteras cuando pasaba sobre ellas. Está más que claro que durante los tiempos de la conquista, Valerion fue por mucho el dragón más impresionante de los Targaryen, incluso llegando a derretir los muros de piedra de Harrenhal. Sin embargo, Aegon y sus hermanas Rhaenys y Visenya, junto a sus 3 dragones, eran un equipo, las 3 cabezas del dragón que claramente se pueden ver en el blasón de la casa Targaryen. Así fue Visenya junto a su dragona Veigar la que destruyó la flota Arryn durante la conquista. Fue Visenya la que sobrevoló el valle con Veigar para aterrizar en el patio interior del Nido de Águilas, una fortaleza inexpugnable pero no para un dragón, engatusando al niño rey Ron el Arryn y rindiendo el valle de forma pacífica. Antes, los 3 hermanos Targaryen, actuando de forma conjunta, habían masacrado a un ejército de más de 4000 hombres del dominio y la roca bajo el fuego dragón, incluso extinguiendo a la casa Gardener en la mítica batalla conocida como el Campo de Fuego. Unas increíbles demostraciones de poder para que el solo vuelo de Valerion, Veigar y Meraxes hiciera que el último rey en el norte, Torren Stark, se arrodillara ante Aegon de la casa Targaryen. Fueron también Visenya y Veigar quienes aparecieron una y otra vez sobre el cielo de Dorne, desatando sus fuegos sobre Lanza del Sol y otros tantos puntos dentro del Reino del Sur, algo que repitió el propio Aegon con Valerion en diferentes ocasiones, hasta que sus hermanas Rhaenys y Visenya regresaron una vez más sobre Soto Inferno, la fortaleza de la casa Uller, lugar donde las alcanzó la tragedia. Los dragones de los Targaryen, criados y entrenados para la batalla, habían volado entre tormentas de lanzas y flechas en multitud de ocasiones sin sufrir apenas daño. Como se nos cuenta en Fuego y Sangre, las escamas de un dragón adulto eran más duras que el acero, y ni las flechas que daban en el blanco penetraban lo suficiente para causar un daño real. Pero mientras Meraxes giraba sobre Soto Inferno, un defensor situado en la torre más alta del castillo disparó un escorpión y logró clavarle un dardo de hierro de 2 codos en el ojo derecho. La dragona de la reina no murió al instante, se desplomó agonizante y destruyó la torre y buena parte de la muralla de los Uller. Ese fue el final de Meraxes y también el de su jinete Rhaenys, aunque tiene pinta que la Targaryen pudo sobrevivir a su dragona. Pero claro, esa es otra historia.
Los dragones, bestias prácticamente invulnerables en pleno vuelo, si bien la caída de Meraxes dejó muy claro que también tienen sus puntos débiles. A la muerte de Aegon el Conquistador, curiosamente fue Veigar la encargada de encender su pira funeraria y no Valerion. En cuanto a Visenya Targaryen, desde luego se trató de la jinete de dragón más increíble que tendría Veigar, aunque no la única. Todo lo que sé de los dragones es lo que me contó mi hermano cuando era pequeña, y algunas cosas que he leído, pero se dice que ni siquiera Aegon el Conquistador se atrevió a montar a Veigar ni a Meraxes, ni sus hermanas a montar a Valerion, el terror negro. Los dragones viven más que los hombres, algunos durante cientos de años. Así que Valerion tuvo otros jinetes tras la muerte de Aegon, pero ningún jinete montó jamás a dos dragones, nos dice Daenerys. Aunque en honor a la verdad, la Targaryen se equivoca, Joffrey Velaryon sí montó como jinete a dos dragones diferentes durante la danza, si bien lo cierto es que no tuvo mucha suerte con eso. De esa manera, tras la muerte de Aegon I, Valerion pasaría a ser montado por Maegor el Cruel, el segundo hijo del Conquistador, mientras Visenya se mantuvo en Veigar hasta su muerte, madre e hijo, poniendo patas arriba a los 7 reinos montados en sus dragones, pero esa también es otra historia. En el caso del terror negro, tras Maegor tuvo un jinete inesperado, la princesa Aerea Targaryen, una de las gemelas de Rhaena, famosa sobre todo por su viaje a Valyria a lomos del antiguo dragón de Aegon el Conquistador, Valerion, el más grande y anciano de los 3 dragones de la conquista, que había llegado a Rocadragón con Daenerys la soñadora y Aenar el exiliado, el más joven de los 5 dragones que llevaron consigo. Los dragones más viejos de Aenar Targaryen habían muerto en los años sucesivos, pero Valerion sobrevivió hasta crecer de forma monstruosa. La única criatura viva del mundo que conoció Valyria antes de la maldición. Quizás se entienda así mejor que fuera el terror negro el que llevara a la antigua Valyria su jinete Aerea Targaryen, la cual no terminó nada bien de ese viaje al feudo franco, regresando repleta de gusanos de fuego en su interior, y Valerion herido por otra criatura monstruosa, otra de esas historias que ya abordamos hace tiempo. El príncipe Baelon se quedó el tiempo justo para participar en el banquete de la noche antes de regresar al galope a desembarco del rey, a fin de solicitar convertirse en jinete de dragón. Nadie le había hecho sombra jamás a Baelon el valeroso, de modo que ya hacía mucho que tenía escogida la dragona que deseaba montar y entonces la reclamó. La hembra Veigar, a cuyo lomo no había subido nadie desde la muerte de la reina viuda Visenya 29 años antes, extendió las alas, rugió y se volvió a alzar en los cielos, transportando al príncipe de la primavera por la bahía de Aguas Negras hasta Rocadragón, todo ello para gran sorpresa de su hermano Aemon y de su dragón, Caraxes. Baelon el valeroso, segundo hijo del rey Jaehaerys I el conciliador, se convirtió así en el segundo jinete de Veigar. Antes, su hermano el príncipe Aemon, primogénito del viejo rey, tras armarse caballero, había decidido no perder más el tiempo convirtiéndose en jinete de dragón, ascendiendo al cielo por primera vez. Poco después de su regreso a desembarco del rey, su montura fue el bermejo Caraxes, el más fiero de todos los jóvenes dragones de Pozo Dragón. Los guardianes de los dragones, que conocían mejor que nadie a los moradores del pozo, lo llamaban el Guiberno Sanguíneo, haciendo alusión al color de sus escamas. Esta era la época del viejo rey, la de mayor esplendor de la casa Targaryen tras el reinado de terror de Maegor el Cruel, y como sus hermanos antes que ella, la princesa Alysa deseaba subir a lomos de un dragón y cuanto antes mejor. Aemon había volado a los 17, Baelon a los 16 y Alysa estaba decidida a empezar a los 15. Según relatan los guardianes de los dragones, hicieron cuanto pudieron por disuadirla de escoger a Valerion. Es
viejo y lento, princesa. Tuvieron que decirle, seguramente deseéis una montura más veloz. Al final la convencieron y ascendió a los cielos a lomos de Meleis, una espléndida hembra de color escarlata jamás montada. Y lo cierto es que los guardianes no se equivocaban. Para entonces el tiempo de Valerion, el terror negro, se estaba agotando. Por el contrario, Meleis era el dragón más rápido que hubiera conocido Poniente, ya que adelantaba con facilidad a Caraxes y a Veigar cuando los hermanos volaban todos juntos. Lo siguiente ya fue la cuarta guerra dorniense, el rey Jaehaerys Targaryen con sus hijos Aemon y Baelon y los dragones Vermithor, Caraxes y Veigar, destrozando con el fuego dragón a la flota del Reino del Sur desde las nubes. Resonaron gritos y los dornienses llenaron el aire de dardos de escorpión, pero disparar a un dragón es una cosa y matarlo otra muy distinta. Unos cuantos proyectiles apenas rozaron las escamas de los dragones y uno atravesó un ala a Veigar, pero nada más. No se repitió ni de broma lo de Meraxes en Soto Inferno y una a una las naves dornienses fueron destruidas por el fuego dragón. Baelon y Alysa Targaryen, importantes en la historia como padres de Viserys y Daemon, dos niños todavía más importantes que nada más nacer, volaban junto a su madre a lomos de la dragona Meleis. Más tarde, una flota miriense invadió la isla de Tarth, llegando a la muerte accidental del príncipe Aemon, que dejaba libre de montura al dragón Caraxes. Baelon el Valeroso no tardó en vengar la muerte de su hermano a lomos de Veigar, haciendo arder a la flota miriense de la misma forma que años antes había sucedido con los dornienses. Sin embargo, Baelon, jinete de Veigar, también acabaría muriendo por una repentina enfermedad, dejando libre a su vez a la antigua dragona de Visenya. Ni qué decir tiene que ambos dragones no se quedaron sin nuevos jinetes mucho tiempo, como veremos enseguida. En el año 93, después de la conquista, Viserys, el hijo de 16 años de Baelon, entró en Pozo Dragón y reclamó a Valerion. El viejo dragón había dejado de crecer al fin, pero era indolente, pesado y difícil de animar, de modo que le costó ascender a los cielos. Cuando Viserys se lo ordenó, el joven príncipe rodeó varias veces la ciudad antes de aterrizar. Quería volar a Rocadragón, pero no le pareció que el terror negro conservase las fuerzas necesarias. Menos de un año después, Valerion murió. Ese Viserys, como primogénito de Baelon el Valeroso, sería el siguiente en reinar tras la muerte del viejo rey y los enormes problemas sucesorios. Viserys, el último que había montado a lomos del terror negro, el dragón más impresionante de la historia Targaryen. Tras su muerte en el año 94, después de la conquista, Viserys no volvió a subirse a un dragón, todo lo contrario que su hermano Daemon, el que sería el siguiente jinete de Caraxes, el Giverno Sanguíneo. En cuanto a Veigar, tras la muerte de Baelon el Valeroso, también encontró a un nuevo e inesperado jinete, Lady Laena Velaryon, una fiera doncella que acababa de cumplir los 12 años, heredera de la beldad de los auténticos Targaryen por parte de su madre Rhaenys, jinete de Meleis tras la muerte de Alysa, y un espíritu osado y aventurero por parte de su padre, la serpiente marina. Tal como a Lord Corlys le encantaba navegar, a Laena le encantaba volar y había reclamado para sí nada menos que a la poderosa Veigar, el dragón más viejo y grandioso de los Targaryen desde el fallecimiento del terror negro años atrás. Laena Velaryon, la que pudo convertirse en la segunda esposa de Viserys I, acabaría casándose con Daemon Targaryen, el hermano díscolo del rey. El príncipe Daemon se enamoró de Laena, según nos narran las trovas. Los de inclinación más crítica consideraban que el príncipe la vio como un medio para asegurar su descendencia, y yo diría que fueron ambas cosas. Además, después de que lo considerasen el heredero de su hermano Viserys, Daemon había caído bastante bajo en la línea de sucesión y ni verdes ni negros tenían un hueco para él. Pero en cambio la casa Velaryon era lo bastante poderosa para desafiar a cualquiera.
Harto de los peldaños de piedra y libre al fin de su primera esposa, Lady Rhea Royce, Daemon pidió así a Lord Corlys la mano de su hija. Los peldaños de piedra, justo donde el príncipe canalla se había curtido tremendamente en la batalla junto a su dragón Caraxes, algo que sin duda le serviría para más adelante. Sin embargo, antes de con la Aenna Velaryon, el príncipe canalla ya lo había intentado con la princesa Rhaenyra, la legítima heredera al trono de hierro, pegándose demasiado a su sobrina, volando siempre juntos y haciendo carreras con Syrax y Caraxes hasta Rocadragón, pero en cambio haciendo otras cosas no tan inocentes que terminarían provocando la ira de su hermano el rey. Sea como fuere, el destino había terminado uniendo a la joven Laena Velaryon con Daemon Targaryen y ambos, poco después de la boda, cruzaron el mar angosto. Algunos apuntando que incluso habían visitado Valiria, algo la verdad poco probable, pero lo cierto es que sí se recorrieron las ciudades libres, incluidas la antigua Volantis, Qohor y Norvos. Resulta curioso que Vhagar y Caraxes volaran juntos tanto tiempo en un viaje como ese. Laena como jinete de Vhagar, Daemon montando al Guiberno sanguíneo, todo ello hasta la muerte de Laena tras un parto fallido. Durante sus últimos momentos, se dice, se levantó del lecho, apartó a las septas que rezaban a su alrededor y salió de la alcoba con intención de llegar a Vhagar para volar por última vez. Sin embargo, le fallaron las fuerzas en los escalones de la torre y allí se desplomó y murió. Así fue como la dragona Vhagar se quedó de nuevo sin jinete, pero solo hasta que un niño de 10 años se acabó fijando en ella. Todos sus hermanos tenían dragones, tan solo el hijo mediano, el príncipe Aemond, carecía de dragón. Pero su Alteza el Rey Viserys tenía la esperanza de ponerle remedio y propuso que la corte se quedase un tiempo en Rocadragón tras la muerte de Laenor Velaryon. Bajo Monte Dragón había nidadas de huevos y varias crías también, de manera que Aemond podría elegir la suya si acaso el joven príncipe tenía lo que había que tener. Vamos resumiendo que Aemon Targaryen todavía no tenía dragón, pero tampoco le faltaban huevos. La broma de su padre lo había picado de modo que decidió no esperar a llegar a Rocadragón. Allí mismo, en Marcaderiva, había una dragona digna de él. La que había dejado libre la Aenna Velaryon, Vhagar, la más anciana, la más grande, la más terrible del mundo. Sus padres jamás le permitirían ni arrimarse a Vhagar, eso bien lo sabía, y mucho menos tratar de montarla. En mitad de su plan, Aemond se encontró con el menor de sus sobrinos, Joffrey Velaryon de 3 años, dispuesto a aguarle la fiesta. Pero el joven príncipe se lo quitó de encima de un empujón y cuando Joffrey se puso a berrear, Aemond corrió hacia Vhagar y se subió a su lomo. Más tarde diría que tenía tanto miedo de que lo pillaran infraganti que se le olvidó que podía morir abrasado y devorado. Vhagar rugió, se puso en pie, se sacudió violentamente, se liberó de sus cadenas y voló. Así fue como el príncipe Aemond Targaryen se convirtió en el cuarto y último jinete de la dragona Vhagar. Pero al tocar tierra, los hijos de Rhaenyra lo estaban esperando. Eran 3, estaban cabreados e iban armados con espadas de madera. Cayeron sobre él con furia, pero la verdad es que todos eran menores que Aemond, de modo que recibieron una buena tunda junto a las burlas y el desprecio del príncipe. Hasta que Lucerys Velaryon de 5 años acudió al rescate de su hermano mayor, sacó un puñal y asestó a Aemond un tajo en la cara que le costó su ojo derecho. El nuevo jinete de dragón diría más adelante que aquel día había perdido un ojo pero había ganado un dragón y lo consideraba un cambio justo. Más todavía cuando Vhagar no era ni mucho menos un dragón cualquiera. A pesar de todo, Aemon Targaryen se guardaría ese incidente en la retina de su ojo izquierdo, se entiende, para más adelante. Justo en el arranque de la danza de los dragones, cuando los verdes y los negros buscaban apoyos para sus respectivas causas. Y es que Lucerys Velaryon y Aemon Targaryen coincidirían junto a sus dragones en el peor momento dentro de la sala circular de Bastión de Tormentas. Y evidentemente Vhagar no tuvo ni para empezar con el joven dragón Arrax.
Ya durante la danza, en el bando de Rhaenyra y en el opuesto a Aemond, se encontraba el príncipe Daemon con Caraxes, un dragón temible y nada ajeno a la sangre y el fuego desde los peldaños de piedra, un dragón del color de la sangre perfecto para combatir contra cualquier cosa que se le pusiera delante. Sin embargo, hasta el temible Daemon Targaryen sabía que Vhagar era la última de los 3 dragones llegados a Poniente con Aegon el Conquistador y sus hermanas. Y aunque era más lenta que un siglo atrás, había crecido tanto como el terror negro de antaño. Su fuego era tan abrasador que derretía la piedra y un solo dragón, por muy formidable que éste fuera, no podía compararse con la antigua dragona de Visenya. Vhagar, la bestia de otro tiempo, resulta curioso que en ningún lugar de su obra Martin haya descrito el color de la gran dragona, a diferencia de lo que ocurre con la mayor parte de los dragones como Caraxes. Sin ir más lejos, gris oscuro o color bronce, me imagino yo a Vhagar. Seguramente la serie House of the Dragon nos saque de dudas al respecto. Gods. Caraxes, otro dragón con nombre de dios de la antigua Valiria, la mitad de grande que la antigua dragona de Visenya, pero con el doble de mala leche. Vhagar, capaz de salir sin ningún rasguño en un combate a muerte entre 3 dragones en plena danza, una auténtica pesadilla para las tierras de los ríos, junto a su último jinete Aemon Targaryen, tal y como había ocurrido un siglo antes en tiempos de Visenya y Maegor el Cruel. Caraxes, Vhagar, Caraxes, 2 dragones increíbles que habían luchado juntos contra los dornienses en los tiempos del viejo rey y sus hijos Aemon y Baelon. 2 dragones que habían volado juntos por medio mundo junto a Daemon y Laena Velaryon, pero que en la danza de los dragones les tocaría verse las caras junto a sus jinetes en el encuentro más brutal de todo fuego y sangre. Ningún dragón de los Targaryen se pudo comparar jamás con Valerion en los tiempos del terror negro, ni siquiera Vhagar o Meraxes, pero lo cierto es que durante la danza de los dragones, la bestia Vhagar se vistió de Valerion.